Tres términos filosóficos para tener presente: deísmo, teísmo, panteísmo. Saludos. Estos tres términos, deísmo, teísmo, panteísmo, lo encontramos recurrentemente en los textos filosóficos y teológicos. Por lo cual es importante que tengamos una visión de ellos que nos permita adentrarnos en definiciones de mayor calibre. Veamos. Deísmo. Es la doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. Del latín deus, Dios. Término que comenzó a utilizarse en los siglos XVII y XVIII para referirse a las doctrinas filosóficas o religiosas que defendían la existencia de Dios como principio de la realidad, pero despojado de los atributos con que le había revestido el cristianismo: providente, creador, personal, etc. El deísmo mantiene la existencia de un Dios que solo puede ser pensado con los atributos que puede alcanzar la razón natural, prescindiendo de todo dato procedente de la revelación. Entre los que defendieron esta posición podemos citar a Locke, Bayle, Toland, Collins, Wollstone y Voltaire. Los deístas coinciden, además, en oponer la religión natural, o racional, a las religiones históricas. Teísmo. En filosofía, la creencia en un Dios personal y en su acción providente. Del griego theos, Dios. El término se aplicó a cualquier doctrina que defendiera simplemente la existencia de Dios, independientemente de que se le dotase o no de determinados atributos. A finales del siglo XVII el término teísmo fue adquiriendo un uso más restringido para referirse a cualquier doctrina filosófica o religiosa que afirma la existencia de un Dios personal, trascendente, creador y providencial, en oposición al término deísmo, que se aplicó a las doctrinas que defendían la existencia de Dios como un principio de la realidad del que no es posible alcanzar ningún otro conocimiento o determinación. Panteísmo. En filosofía, el sistema que identifica a Dios con el mundo, el filósofo Spinoza defendió el panteísmo. Término compuesto de las palabras griegas pan, que significa todo, y theos, Dios. En general, entendemos por panteísmo la identificación del mundo con Dios, o de Dios con el mundo, como se prefiera, de tal modo que forman una única realidad, no aceptando, pues, ninguna realidad trascendente ni personal, dando lugar a una interpretación monista de la realidad. La filosofía de Spinoza es un ejemplo de tal interpretación. Si se considera que Dios es la verdadera realidad y el mundo algo que emana de Dios, se habla de un panteísmo acosmista. Si, por el contrario, se considera que el mundo es la verdadera realidad y que Dios no es sino la autoconciencia del mundo, por ejemplo, hablamos de un panteísmo ateo. De cada una de las dos versiones hay, por lo demás, distintas interpretaciones. Baruch Spinoza fue un filósofo holandés, de origen lusitano-judío, del siglo XVII, cuyos ascendientes huyeron de la península ibérica, por las persecuciones religiosas. Un punto importante de su trabajo fue el orden geométrico del universo. Spinoza se inició en la masonería en una logia de Ámsterdam, donde se enseñaba la filosofía de Francisco Bacon, filósofo del siglo XVI, padre del empirismo filosófico y científico y de otros notables filósofos francmasónicos. Es cuanto. Salud, fuerza y unión.